Entonces, bueno, también bienvenido hermano Paco con la hermana Justa. Un saludo, Paco y Justa. Ya estamos todos saludados. ¿Cómo estás, Justi, Paco? Bienvenido. Justi, ¿cómo estás? ¿Has dormido bien? Ah, bueno, es que no pone el micrófono. Es que Sí. la hermana la ha operado de catarata y era Ah, para la ver. operaron al final, ¿no? Se operó Sí, esta sí, semana ayer. entonces. Ah, qué Sí, bien, sí. qué bien, Ujú. qué bien, qué bien. Me alegra. Y oremos por la hermanita Justa porque, bueno, ya tiene una edad avanzada, fue intervenida en sus ojos y, bueno, que el Señor pueda obrar una recuperación eficaz Amén. para su salud. Amén. Hoy tenemos una escuela sabática muy interesante, me gustó, la estudié, me ha gustado mucho porque nos habla sobre lo que en síntesis es la Biblia, todo el mensaje de salvación. Nosotros tenemos un mensaje en la Biblia donde Dios se demuestra a través de su Hijo y un plan de salvación por su Hijo y a través de su Hijo. Una salvación prometida y una santidad también a través de su Hijo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis tenemos un plan cristocéntrico y el libro de los Efesios también lo refleja. En esta semana vamos a estudiar el versículo de memoria, es un solo versículo, pero vamos a estudiar los 11 versículos, o lo vamos a leer, para que tengamos un contexto de Efesios capítulo 1, verso 3 al 14, que dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Amén. Acá tenemos una hermosa descripción de lo que significa el plan de Dios en pocos versículos para con la raza humana. ¿Sí? Pablo, dice la lección, comienza su carta a los Efesios con una majestuosa nota de agradecimiento, alabando a Dios por las bendiciones que ha derramado. Bendiciones tan esenciales para la vida de los creyentes como lo es un traje espacial para alguien que camina sobre la luna. Son indispensables. En ello estriba nuestra salvación, nuestra supervivencia. Voy a silenciar, si ustedes me permiten, el ruidito de fondo que tenemos. Pablo argumenta que Dios ha estado obrando en estas bendiciones esenciales desde antes de la creación del mundo. Esa frase la vamos a comentar después porque es muy interesante, en el día viernes especialmente, donde la comenta la lección sobre la predestinación, ¿no? Porque a Pablo nos habla que Dios había predestinado antes de la creación del mundo a un grupo, a una multitud de salvos.
y alaba a Dios por obrar a lo largo de los siglos en favor de los creyentes. Esta introducción de Pablo hace que Efesios sea especialmente valiosa para ilustrar cómo adorar y alabar a Dios por las tantas bendiciones que Él ha provisto. Me gustaría, por supuesto, que me interrumpieran y pudieran participar también, Sí. porque la lección es muy linda y que no sea un sermón. Entonces, y en el día domingo tenemos elegidos y ser aceptados en Cristo. Una vez una persona, un familiar, un hermano mío de sangre, hace muchos años me preguntó, ¿cómo respondería si alguien te dijera que la religión cristiana eh, puede salvar a no personas, sino a civilizaciones enteras que jamás en la vida han escuchado de Cristo? ¿Cómo puede una persona presentarse delante de ese famoso juicio si nunca ha escuchado para o aceptar o rechazar el sacrificio de Cristo? Por ejemplo, las tribus africanas antes de la colonización o las tribus precolombinas. Civilizaciones enteras han surgido y han caído y han desaparecido para siempre. Y nadie llegó con el Evangelio. ¿Esas personas serán salvas? O sea, ¿hay un plan de salvación para ellas? ¿Dios se acuerda de esas personas? Nosotros creemos que sí, porque el plan de salvación está dado a toda la raza humana, ¿sí? Primeramente al judío, después al griego y después a todos los gentiles. Pero el plan de salvación que está en Cristo abarca a todo hijo de Adán, hasta el último que tenga que ser sellado. Y esa es una buena nueva. Unos serán juzgados por la ley y otros serán juzgados por la ley interna con la cual todos nacemos, que es la ley de la conciencia. Se ha vivido conforme a esa luz. Romanos capítulo 1 y 2 lo habla muy bien. Entonces, dice, Pablo alaba a Dios por el hecho de que en Cristo nos bendijo a toda bendición espiritual en los cielos. El hecho de que las bendiciones sean espirituales sugiere que ocurren mediante el Espíritu, lo que apunta al cierre de la bendición de Pablo que celebra la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Los primeros 3 versículos de Efesios 1, de los que leímos, de 3 al 6, contiene un lenguaje inspirador sobre cómo nos ve Dios en Cristo. Antes de la creación del mundo, Dios nos escogió en Cristo y determinó que seamos santos y sin culpa en su presencia, como hijos e hijas entrañables en virtud de la creación y la redención en Cristo. Desde antes de que el sol comenzara a brillar, su estrategia ha sido que seamos aceptos en el amado. En resumen, la intención de Dios es que seamos salvos. Perdemos la salvación solo por nuestras propias decisiones pecaminosas. Hermana Selmira, si yo te preguntara, ¿tú crees realmente que somos salvos exclusivamente en Cristo? Amén, amén, amén. Porque nuestro Creador derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para que nosotros hoy tengamos esa linda oportunidad de verlo venir en gloria. Y es por su gracia divina que vamos a ser salvos, no por nada más. Así que para mí es una seguridad que no la podemos evaluar por otra parte, sino que somos salvos por esa bendición tan grande y por ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y damos gracias al Padre porque sufrió al dar a su Hijo unigénito para que este pueblo fuera rescatado. Amén, amén, amén. Bellas palabras. En Efesios la frase es en los lugares celestiales. Es el único lugar donde se escribe esta frase, ¿sí?
y en los cielos apuntan al cielo como la morada de Dios. En Efesios 1:3, y después dice, y la ubicación de los poderes espirituales, y al lugar de la exaltación de Cristo a la diestra del Padre. Pablo relata que él fue llevado al tercer cielo. Él tuvo una visión, él se describe en tercera persona, conozco a un hombre que tuvo una experiencia, visitó el tercer cielo y vio cosas que ojo, oído humano, y ni oído, ni ojo humano vio y oyó. Que no le es dado conocer palabras inefables, sí, una experiencia, una visión, entre otros personajes bíblicos. Y nosotros creemos que ese lugar existe. No es metafórico, no es una enseñanza espiritual, sino que es es un lugar real y físico, en otra dimensión de la cual nosotros no podemos acceder, pero que es real, y esa es la morada de Dios. La Biblia describe que Dios es un ser personal y tiene un lugar, una residencia personal en los lugares celestiales. Él mora en un templo. Nosotros moramos en una casa. Él también tiene una casa, un templo, en el cual la Biblia describe que Cristo, el Apocalipsis, tiene acceso a ese templo. Él entra, él con el Padre. Y los únicos seres mortales de la raza humana que tienen acceso a entrar a la casa de Dios son los 144.000. Pueden entrar a la morada de Dios, a esos lugares celestiales. Y esa es una recompensa que se les da a ellos, los de la última generación, por la extraordinaria experiencia que han tenido de renunciar a todo, dejarlo todo, luchar solamente en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu y permanecer fiel. Es una experiencia única y el Señor lo recompensa. Y nosotros tenemos esa oportunidad de pertenecer a ese selecto grupo. Fíjense ustedes la importancia del tiempo en que nosotros estamos viviendo. No sé si la palabra exclusividad, pero sí la superlativa fortuna en la cual nosotros nos toca desempeñar nuestra fe. Porque el enemigo va a tomar el control, no solamente en la antigüedad de un reino, Babilonia, Egipto, Siria, los griegos, los romanos, los emperadores, no, va a tomar el control del mundo. Ese control global, total, por muy breve tiempo, pero lo hará, va a significar para el remanente una experiencia única, porque el mundo estará librado de la protección de Dios. Y si nosotros entendemos que solamente aquellos que han sido elegidos y aceptados en Cristo, que hayan hecho la paz completa y perfecta con Dios a través del sacrificio de Cristo, por su justicia y por una obra del Espíritu Santo, podrán estar preparados para esa turbulencia espiritual que todavía no tenemos ni idea. De ahí que el Señor nos dice a nosotros que nos preparemos de una forma muy especial al final del tiempo. No es una preparación común, no es una preparación ordinaria, por lo que nos vamos a encontrar o por lo que está delante de nosotros es algo, Daniel lo describe, una sola vez se va a dar y no se va a dar dos veces. Un tiempo de angustia cual nunca hubo ni volverá a haber. Y nosotros
nosotros, los que estamos en esta reunión, entre otros muchísimos, estamos llamados a ser parte de ese ejército que estará para el Señor y por el Señor. Y creo que por eso comentaba al comienzo con la hermana Mercedes, trabajar para la obra del Señor es el mejor trabajo que podemos tener, porque también es el mejor salario que podemos recibir, la aprobación de Dios. Amén. Y eso es algo que solamente en Cristo podemos asirnos o obtenerlo. El último párrafo del día domingo dice, reflexiones sobre Efesios 1:4, que dice así, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Qué dice que Dios nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo? ¿Qué significa eso? Hermano Arturo, ¿tú qué piensas de esta frase? Cuando pensamos en la sabiduría infinita de nuestro Padre, ¿no? Y en su justicia perfecta, en su misericordia perfecta, ¿no? Sabemos que a Dios no le coge nada por sorpresa ni improvisa nada, todo lo hace con una perfecta sincronía, una perfecta provisión en su Hijo, ¿no? Y recordando el versículo que dice que tanto amó Dios al mundo, ¿no? Que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna, ¿no? Ahí tenemos, digamos, el pagaré, tenemos donde apoyar nuestra esperanza, nuestra fe completa, ¿no? De que esa promesa, esa bendición es para todos, Bien. para todo aquel que Tiene- se acerca con confianza, ¿no? En Hermana él creo. Isabel, ¿tú qué piensas? ¿De qué cosas? Cosas que estamos estudiando ahora. Sí, sobre Efesios 1:4, cuando dice que Dios nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué impresión te puede dar? Cuando nosotros nacimos, no nos creemos, muchos, como en mi caso, nos sentimos separados hasta que no comprendamos que desde el vientre de nuestra madre ya me eligió. Tiene un plan diferente para mí. Eso es lo que yo puedo comprender, que Él nos eligió antes y que no nos debe asustar, porque el amor de Dios echa fuera el temor. No nos debe asustar nada de lo que viene la vacuna, que viene el chip, que viene puesto, que viene lo otro. Así es, así es. Esa es la maravillosa promesa que abrigo en mi corazón. Dios cuidará de los suyos. Sí. Hermana Ivette, ¿tú qué piensas? Sí. Bueno, yo pienso que como Dios es un Dios santo, santo y perfecto, que por lo menos Él sabía que nosotros íbamos a pecar y Él por eso ideó un plan de salvación. Y antes de la fundación del mundo, pues ya Él, me imagino que ya tenía todo diseñado en su cabeza. Había, había había trazado ya como el arquitecto los planos para un mundo que iba a crear, un mundo que tendría cielo, que tendría mares, que tendría vegetación, que tenía todo, y él fue planificando todo. En un día hizo cada cosa, la luna, las estrellas, el sol. También planeó que iba a crear un ser perfecto, y así hizo a Adán. Después dijo, él está solo, creémosle, porque fueron varios, no fue uno solo el que intervino en la creación, el mismo Génesis lo dice. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Después dijo, él está solo, tengo que ponerle una ayuda idónea. Entonces por eso yo pienso que es
el significado de este versículo que Él nos escogió desde antes de la creación del mundo, porque ya Él tenía todo en su cabeza. Como dije antes, como el arquitecto que va haciendo planos y después maquetas, ya Él sabía que iba a crear una raza y sabía que esa raza también iba a caer, y por eso ya Él tenía elaborado cuál iba a ser cuál iba a ser el Salvador, cuál iba a ser el plan que Él iba a instituir para que esa raza fuera redimida. Amén. Eso es lo que pienso. Amén. Gracias, hermana. Nosotros conocemos que Dios tiene atributos que son solamente pertenecientes a su divinidad. Uno de ellos es la omnisciencia. Dios, otros es la omnipresencia o la infinita sabiduría, etc. Pero Dios a nosotros nos puso en una línea del tiempo cuando pecamos. O sea, nosotros hemos rebajado, nosotros hemos caído, no solamente de la gracia y de la perfección, hemos caído a una dimensión que Adán y Eva antes del pecado no la tenían. Ellos eran eternos y estaban para la eternidad. Pero cuando ellos pecaron, nosotros como raza humana, ellos especialmente, Dios los colocó en un lugar que se llamaba tiempo. Por eso el tiempo iba a transcurrir y iban a morir. Dios no está en esa realidad nuestra, no vive en una línea del tiempo. Para Él es el creador del concepto tiempo. Amén. Y Dios está en el pasado, está en el presente y está en el futuro. Y Él cuando, antes de la creación, sabía exactamente lo que iba a suceder, lo que sucede y lo que sucederá. Él lo sabía como atributo divino de Él. Lo que no involucra que nosotros participemos con ese atributo, como algunos sostienen, y que no podemos hacer nada porque ya Dios lo predestinó. Después es un comentario de eso. El Señor conocía desde el principio lo que iba a suceder. Y alabado sea nuestro Dios porque Él ideó también un plan de escape o de solución o de salvación, donde Él mismo se involucraría para salvar a una raza caída. Y creo que ese es el Evangelio eterno. ¿Sí? Hermanito Gerardo, Sí, claro que sí, hermana. también esto, la pregunta que usted estaba haciendo, ¿no? Es si a mí me viene el Evangelio y yo lo rechazo. Entonces, aquí todo viene a ser del momento en que nosotros aceptamos su divina invitación, ¿no? A través del Evangelio, ¿no? Entonces, con este Evangelio nosotros ahora, siendo obedientes y aceptando todo lo que está escrito, entonces somos adoptados, ¿no? Hijos suyos, como dice aquí en el 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Entonces, vamos a ser conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo, ¿no? Porque aquí nos habla de Cristo. Cristo, sabemos nosotros que Cristo está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, allí ahora somos nosotros transformados, como también dicen, ¿no? Y vamos transformándonos de gloria en gloria, ¿no? Para más adelante, ahora nosotros nos espera ¿qué? La vida eterna. Entonces, con esta voluntad que nosotros tenemos al aceptar y somos llamados, porque Dios hace el llamado a todos. Hay que entender eso. Hace llamado a todos, pero hay que saber también que
muchos no van a aceptar. Como hace un rato estaba leyendo, decían que los que van a estar en el levantamiento de la segunda muerte van a ser como las arenas del mar. Pero ahora, nosotros también, que Dios, mediante Jesucristo, que Él vino a este mundo para que nosotros tengamos, voy a decir así, una reconciliación con Dios Padre, para que nosotros vayamos seguros delante de su presencia y podamos nosotros después caminar con Él y esperando siempre de que todas estas cosas que nosotros hacemos, ¿no?, sean de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Porque cuando también nosotros no podemos decir de que el evangelio no va a llegar solamente mejor dicho, va a llegar solamente a una parte de personas, sino que dice que será predicado el evangelio, dice, a todas las naciones, a todo el mundo, ¿no? Yes. Entonces vendrá el fin, ya a eso me refiero. O sea, el evangelio va a llegar a todos, que van a ser todos los que van a aceptar. No, sabemos que no. Entonces, ahora cuando esta pregunta de Efesios 1:4, ¿no? Él nos ha escogido, dice, ya en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, ahí Dios que nos quiere preservar, santos y sin mancha delante de Él, para ese gran día en que nosotros vamos a ser transformados para ser llevados al cielo. Amén. ¿No? Amén. Amén. Gracias, hermana. El día lunes dice una redención costosa, un perdón generoso. El pecado había sido una fuerza tenebrosa y dominante en la vida de la audiencia de Pablo. Pablo puede describirlos en su existencia anterior como muertos en vida, muertos en sus delitos y pecados, pero andando o haciendo como Satanás les ordenaba. Esclavizados al pecado y a Satanás, no tenían la capacidad de liberarse, necesitaban rescate. Dios así lo hizo mediante sus actos de gracia en Cristo, y Pablo celebra dos nuevas bendiciones de la gracia de Dios en la vida de los creyentes: la redención y el perdón. Si leemos el verso 7 y 8 de capítulo 1, que dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y es una palabra muy linda. Nosotros le hemos puesto al puesto de avanzada la palabra redención, porque anuncia y resume en un solo término todo un plan de restauración que el Señor desea que se haga en sus hijos. La palabra griega traducida como redención, que originalmente indicaba la compra de la libertad de un esclavo o pagar para liberar a un cautivo, se escucha el eco de la voz del traficante de esclavos subastando su mercancía, las personas. A ver, ¿quién da más? Este esclavo, mírenlo, es joven, es fuerte. O si una mujer sabe cocinar, puede hablar 2 idiomas, etc. Eran esclavos. Y cuando se escuchaba a alguien, doy tanto, y se lo vendían, esa persona estaba redimiendo o liberando, ¿sí?, a ese esclavo, ¿sí? Cuando el Nuevo Testamento habla de la redención, destaca el costo de liberar a los esclavos. Nuestra libertad tiene un costo extremo: la vida de Dios, la vida de Cristo. En Él, Jesús, tenemos redención por su sangre. La idea de la redención también celebra la generosidad misericordiosa de Dios al pagar el alto precio de nuestra libertad, de ser libre de Satanás, de no estar viviendo bajo su dominio, bajo su influencia, bajo su hipnotismo, bajo su poder,
para que hagamos su voluntad y que al final podamos reflejar también su carácter maligno, asesino. Dios nos da libertad y dignidad. Ya no somos esclavos. ¿Sí? Y eso es una gran buena nueva del Evangelio para todos nosotros. El gran plan cristocéntrico de Dios. Pablo utiliza 3 etiquetas para el plan de Dios. 1, el plan que había mantenido en secreto. 2, lo que había decidido realizar. Y 3, su plan para cuando llegue el momento preciso. El término que Pablo utiliza para describir el plan es gráfico, ¿sí? Reunir, restaurar o recuperar todas las cosas en Cristo. Nosotros estamos llamados a anunciar ese plan a la gente que no conoce la voluntad de Dios para esta generación. Muchísima gente, mis hermanos, nosotros a veces charlamos con el hermano José Antonio, cuando salimos, vamos, toda la gente que está dando vuelta en nuestro alrededor, cada cual tiene su gente en su alrededor, en su pueblo, en su lugar, en su provincia. Gente que camina, que tiene sus problemas, tiene sus inconvenientes, sus límites, ya sean económicos, problemas familiares, etc. Todos ellos, y muchísimos de ellos, no conocen lo que Dios va a hacer, los juicios de Dios y las misericordias de Dios también. No Yo me solamente- uno, hermanos, a ese pensamiento. Cuando yo salgo de aquí de la iglesia, donde habemos, digamos que conmigo hay como 30, por máximo 30 personas, y sale uno y como que no puede andar de la multitud que hay afuera, yo digo, Señor Dios Todopoderoso, ¿y qué de toda esta humanidad? Y eso es un pensamiento que a mí me da cada vez que yo salgo y veo esta multitud. Entonces, no solamente ustedes, sino mire que cada uno de los que tenemos al Exactamente. Espíritu Santo en nuestro corazón, nos ponemos la mano y decimos, ¿y qué de toda esta humanidad? Pero debemos pensar más, ¿y qué de nuestra familia? Dios les bendiga. Así es, así es. Todos somos llamados por Dios a ser atalayas. Ujú. El atalaya era la persona que estaba designada arriba de una torre a ser el primero en ver el peligro que se acercaba al campamento, a la ciudad. Era el primero, por la altura. Él veía más allá del horizonte común de la gente que estaba en el suelo. Y ese atalaya tenía una misión, entre otras. La primera, vigilar. Y la segunda, no dormirse. No se podía dormir. Los atalayas en la antigüedad que se dormían lo pagaban con su vida. Porque el dormirse significaba un peligro de que el enemigo podía sorprenderlos a todos en la ciudad y destruir la ciudad porque él no avisó. Él no alertó. Él tenía que haber dicho desde la torre, enemigo a la vista. Y sin embargo, esa es la obra que el Señor está llamando a sus hijos para que se alisten. ¿Quién quiere ser atalaya? ¿Alguien desea ser atalaya? Jonás lo fue en su momento, en su contexto. Lo fue Elías, tantos otros. Lo fue Enoc, lo fue Noé, entre otros. Y hoy el Señor quiere levantar un ejército de esas personas que en su mensaje cristocéntrico mencionen que vienen juicios y también vienen bendiciones de Dios a aquellos, ¿sí?, que acepten ese sacrificio tan hermoso que el Señor ha permitido que la raza humana pueda tener en su haber para el plan de salvación. Hermano Arturo, levántate la manito. Sí, ese sentimiento del que estabas hablando tú y esta hermanita que habló ahora también, como ella decía que quien lleva en su corazón a Cristo, quien lleva el Espíritu de Dios, pues es algo que uno se plantea, ¿no? Y como ella dice, pues uno sale después de salir de la iglesia y ve a toda esa gente y se le pone a uno el corazón encogido, ¿no?
Y uno recuerda las veces que uno ha predicado el evangelio, ha dado algún testimonio y ve la incapacidad de poder discernir la persona a la que tú estás compartiendo, la gran necesidad que tiene, el gran peligro que tiene. Y cada día cuando uno está tratando, como tú dices, ¿no? de estar vigilante y estar observando las señales, lo que está sucediendo, cómo se están cumpliendo de una forma que te sobrecoge el corazón, la maldad como está creciendo de una forma increíble, increíble, que jamás pensamos que pudiera llegar a esa maldad tan grande, ¿no? Y cosas horribles, horribles, horribles que no voy a nombrar, ¿no? Pero que esas cosas te consternan y te hacen temblar ante la presencia de Dios por la vida de todas esas personas. A mí lo único que me consuela, y se los comparto para que, por si alguno, seguro que todos lo han pensado de una manera o de otra, ¿no? Siempre tenemos promesas maravillosas a las que agarrarnos, pero yo, cuando a mí me emociona mucho esto, cuando yo pienso en esto, siempre voy al Padre recordando esa promesa que Él dio, que en los últimos días derramaría de su espíritu sobre toda carne, Amén. que arrancaría la dureza de corazón y pondría ternura en esos corazones. Ese es su poder, esa es su gloria, su majestad, y que escribiría su santa ley en esos corazones. Y Amén. pondría enemistad contra el mal, que daría sueños y visiones y profecía. Y yo recuerdo lo que hizo conmigo y sé que si lo hizo conmigo lo puede hacer porque yo estaba muy confundido. O sea, aunque buscaba a Dios, aunque buscaba a Cristo, pero no entendía y lo buscaba de una forma equivocada y Él fue capaz de de sacarme de esa confusión, se manifestó de una forma tan maravillosa, ¿no? Y entonces recuerdo también un pasaje de Espíritu de Profecía que dice que no, y siempre lo recuerdo por esta razón, porque es que a mí, como a todos ustedes, nos duele ver esa confusión tan grande, esa ceguera, esa sordera y dureza, ¿no? Y recuerdo que dice el Señor en Espíritu de Profecía, no recuerdo ahora dónde, que no será tanto por los argumentos que los hijos de Dios presenten, sino por la poderosa obra del Espíritu Santo, y que donde ahora hay una conversión habrían cientos si Amén. orásemos con fervor por esas almas. Amén. Así es. Y Amén. para orar con fervor necesitamos estar allí con Jesús en Getsemaní. Necesitamos estar con Jesús cuando estaba sudando gotas de sangre. Estar con Jesús allí a los pies de la cruz. Necesitamos estar con Jesús cuando Él clamaba al Padre por todas esas almas a las que llegaría ese mensaje, ¿no? Para poder orar con fervor por todas esas almas. Amén. Amén. Hermana Mercedes, me parece que tú levantaste la manito. Sí, era para apoyar lo que están diciendo los hermanos y ustedes, pero también yo también lo veo desde el punto de vista cuando yo voy a los supermercados, me llama mucho la atención, me fijo en los carros, lo que lleva la gente, la alimentación, ¿no? Y me da tristeza porque dicen, madre mía, todo eso para enfermarlos, y no saben más. Y la importancia que en esa dirección también las personas pudiesen conocer, porque cuando las mentes están embotadas por su mala alimentación, más difícil les será pues aceptar las cosas del Señor. Entonces es que abarca toda una forma de vida, ¿no?, del ser humano, y eso me parece que también es importante. Eso era, hermana. Así es. Amén. Hermano José Antonio. Hermanos, hemos hablado de que como Dios desde toda la eternidad predestinó, viendo
y pensando en la creación de la humanidad, predestinó a un grupo que serían elevados a la gloria con Él. Esta predestinación hemos de entenderla porque Dios sabe todo desde el principio hasta el fin, lo cual hay que saber entender. Calvino cayó en la trampa afirmando que solo un grupo serían elegidos para la salvación, cayendo en el error, porque esa predestinación, queridos hermanos, implica la respuesta de la persona a la llamada de Dios. Es decir, que Dios no quita nunca la libertad del ser humano. Cosa contraria es lo que hace el enemigo, que automáticamente nos quita la libertad y nos destruye. Dios nos da libertad. Por tanto, esa predestinación es un don, es un misterio, y ahora lo aplicamos a nosotros. Queridos hermanos, nosotros hemos respondido libremente a la llamada de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiemos con 2 palabras. Desde el Génesis, capítulo 3, 15, Dios, que es el protoevangelio, Dios anunció a Adán y Eva que habían caído, que vendría una salvación. Ese es Jesús, la iglesia de Jesús, que pisaría con el talón a la serpiente. Es Jesús que desde el principio hasta el final está con la humanidad para llevarla a esa predestinación gloriosa de la libertad del ser humano, eternamente felices con Dios. Y el hermano Gerardo ha hablado de las tribus precolombinas de América, de estas tribus de África, antes de la luz. Hermanos, desde Adán y Eva, la humanidad ha ido descarriándose. En Noé, fijaos, Noé, 8 personas, y muy pronto vino ya la degeneración. Hermanos, la humanidad, tenemos un enemigo muy grande y la humanidad es débil y va cayendo. Dios lo sabe todo. Entonces, suma total. Hermanos, ¿qué responsabilidad tenemos? Como ya hemos dicho, la hermana Selmira y Arturo, ya hemos dicho que hay una cantidad tremenda de gente. Hermanos, hemos sido elegidos por Dios porque nosotros hemos respondido, hemos oído y hemos respondido, y tenemos la gran responsabilidad de llevar el anuncio del Evangelio a todo el mundo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Estas reuniones son muy importantes, y a partir de aquí una organización, unos métodos, unas formas para que nuestros hermanos del mundo puedan conocer esa predestinación y responder con libertad al plan de Dios de salvación. Amén. Amén. Qué bendición. Es un tema muy interesante el que estamos mirando, ¿sí? Porque se presta para un sano y constructivo debate sobre la responsabilidad que tenemos como pueblo. Dios nos ha llamado. El que seamos elegidos va a depender de nuestra voluntad, si aceptamos ese llamado. Y si permanecemos en el llamado y en las condiciones que el Señor nos llamó, en sus condiciones, no las nuestras, seremos llamados y elegidos y fieles. Como menciona al final en el Apocalipsis, el ejército de Dios. Es un gran privilegio, pero también es una responsabilidad tremenda, porque cuando el Espíritu Santo nos separa o nos sella, lo hace para que trabajemos de una u otra manera. El Espíritu Santo no nos llama a que nos sentemos, nos crucemos de brazo, nos crucemos de pierna y esperemos que venga la salvación como lluvia del cielo. El Espíritu Santo nos pone activos, exactamente como nos puso en el aposento alto los 120. Les dio ese don y como lengua de fuego fueron imbuidos, llenos del Espíritu Santo. Pero bajaron y con poder empezaron a predicar. Estamos llamados a tener la misma experiencia,
porque se va a cerrar el ciclo de predicación. Y lo harán con hombres y mujeres, Espíritu Santo, como nosotros. Pero si nos dejamos moldear por el mismo Espíritu Santo. Vivir para alabar su gloria. Los creyentes de Éfeso parecen haber perdido el sentido claro de quiénes son como cristianos. Han desmayado. En consonancia con lo que afirmó anteriormente, Pablo desea volver a reforzar su identidad como cristianos. Los creyentes no son víctimas de decisiones fortuitas ni arbitrarias de diversas deidades o poderes astrales. Son hijos de Dios. Y tienen acceso a muchas bendiciones por medio de Cristo, basadas en los profundos consejos y en las eternas decisiones de Dios. Es el propósito, el consejo y la voluntad de Dios lo que se está llevando a cabo en su vida según el plan aún más amplio de Dios de unir todas las cosas en Cristo. Si hay algo que el Señor desea para cada uno de nosotros, es que tengamos una unidad en Cristo. Volver a estar conectados con la divinidad por medio de Cristo, con el trabajo eficaz del Espíritu Santo. Porque hemos sido desconectados, el pecado nos desconectó, el pecado nos destruyó esa unidad perfecta como raza humana que tenía con Dios. Adán y Eva, cuando pecaron, ellos decidieron cortar la unidad santa y perfecta que tenían con Dios. Y es el motivo por el cual el Señor nos habla en su palabra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su Hijo amado, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén, amén. Amén. Claro que sí. Amén. El Espíritu Santo, sello y anticipo. En Efesios 1, 3 y 14, leo, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Al explorar la importancia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, Pablo utiliza dos imágenes o metáforas para el Espíritu. En primer lugar, describe al Espíritu Santo como un sello. Al identificar la presencia del Espíritu como un sellado que se efectúa desde el momento de la conversión. En la antigüedad, los sellos se usaban para una amplia variedad de funciones. Esto ya tenemos una idea muy definida de lo que es. Pablo indica claramente que cuando alguien le da su vida a Jesús y cree en él, el Espíritu Santo sella, es decir, le da una identidad de propiedad a ese cristiano, ¿sí? A ese creyente en Cristo para el día de la redención. Qué verdad maravillosa, liberadora y tranquilizadora. El Espíritu de Dios marca a los seguidores de Cristo con el sello de la salvación cuando creen por primera vez. Y la segunda imagen que utiliza Pablo para el Espíritu Santo es la de garantía. El Espíritu Santo garantiza, ¿sí?, lo que Él está haciendo. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia, que señala hacia el momento en que la herencia se entregará en su totalidad, ¿sí?, para que seamos restaurados. El Espíritu Santo nos identifica como propiedad de Dios y también Él nos da la garantía de que su obra es eficaz en el cristiano, cuando el cristiano obviamente permite que esa obra transforme su vida. Efesios 3 al 14 enseña que Dios predetermina el futuro de los seres humanos, predestinando a algunos para vida eterna y otros para muerte eterna. Desgraciadamente, muchos creen en esto. Hay ciertos pastores que yo tengo costumbre de escucharlos, son evangélicos, tienen muy buenos sermones. La verdad que hay sermones, como yo lo digo, hermano, me saco el sombrero, mejores que los pastores adventistas.
pero tienen ciertos, obviamente, ¿no?, fallos teológicos, y este es uno de ellos. Cuando ellos no creen que el ser humano ha sido dotado de libre albedrío, para ellos eso es ajeno. El único que tiene libre albedrío es Dios, pero los seres humanos no, ya estamos predestinados. Y si una persona se entrega a Cristo y apostata, es porque estaba predestinado para apostatar. Y si una persona vuelve de nuevo a la fe, estaba predestinado para volver. O sea, somos víctimas del azar y del destino o de una fuerza extraña y ajena a la voluntad del propio cristiano. Toda la vida, no solamente en el plano espiritual, en todo. Es una idea oriental, es una idea espiritista, que quita un atributo muy importante que Dios le ha dado al hombre para que sea a su imagen y semejanza. Si nosotros no tenemos la capacidad de decidir, soy exactamente como un perro, un gato, un loro, una rata, un caballo. No tengo capacidad de elegir. Obedezco a un destino, obedezco a mi instinto, obedezco a una programación genética o como quiera decirse, pero no soy hecho a la imagen de Dios, ni a semejanza. Sin embargo, la Biblia nos habla, y Jesús dio muchas parábolas sobre la libertad de elección. Y ese es un tema que dentro del protestantismo viene arraigado, obviamente, de raíces romanas, y que hay ciertos lineamientos, ciertas líneas de pensamientos que se cuelan dentro del adventismo. En Barcelona, me acuerdo, acá mi esposa me está escuchando, seguramente se acordará, había un anciano de iglesia que él se ufanaba de decir, yo fui alumno del pastor Bo, yo fui alumno del pastor Bo, y predicaba, y él tenía unas ciertas, un hermano de la iglesia, ¿no?, de Barcelona, y él se ufanaba de decir varias veces que su maestro era el pastor Bor. Él estuvo en Venezuela, cuando el pastor Bor enseñaba en el colegio teológico de Venezuela, etcétera, etcétera. Y una vez, bueno, varias, cuando él estaba predicando, a mí me tocaba, porque la verdad que hay cosas que no las dejo pasar, mucho menos en la prédica, aunque me digan lo que me digan, me tengo que levantar, le digo, perdone, pero no, usted lo que dice no es correcto. Y con este hombre también me pasó 3 o 4 veces, porque tenía errores garrafales, teológicos, ¿sí? Y una de las cosas que enseñaba era esa, la predestinación. Y una vez dijo que nosotros somos calvinistas. Y yo yo digo, ¿cómo? O sea, tú me dices que eres alumno de Bor, que estudiaste, él era de Venezuela, que estudiaste con el pastor Bor y que eras discípulo de Bor y te sacaba el pergamino Bor. Entonces, Esteban Bor, ¿no? Y de pronto me dices que nosotros estamos predestinados y que somos calvinistas. Digo, tú no sabes nada, tú no has estudiado. Y si vas a subir a ese púlpito, ten cuidado, porque estás en una situación muy delicada. Vino el primer anciano, voy a contar una experiencia muy cortita, y porque él se quejó, el primer anciano, porque el hermano Gerardo cada vez que estoy predicando siempre levanta la mano y se levanta y me corta el sermón y me hace quedar mal. Entonces le dije, mira hermano, si tú tienes la valentía de predicar cosas que no son verdad en la Biblia ni para el adventismo, tú tienes que estar preparado a que alguien te diga que estás en el error en público, porque tú lo estás diciendo públicamente. Entonces, es una responsabilidad estar allí, en el púlpito con el micrófono. No es fácil. Tú tienes que haber estudiado bien. Y lo voy a hacer tantas veces como sea necesario. Esto lo tomé de una práctica cuando era adolescente en el Colegio Adventista de Plata. Había un pastor, Humberto Treyer, que él tenía esa particularidad. Yo era adolescente. Y él se levantaba, había un pastor o el que predicara y decía cosas que no estaban correctas. Lo siento, perdón, lo que usted dice no está bien.
pero era un teólogo, era un erudito. Y él comentaba, decía, nosotros a Betita tenemos, la hermana Pai también lo respalda, ¿eh? En el momento mismo del error, uno tiene que, con respeto, sin polémica, pero hacerle ver que a la audiencia, los que están en la audiencia, también estudian sus Biblias. ¿Sí? Bueno, y este hombre sostenía, este hermano sostenía que somos calvinistas. ¿Sí? Tenemos que estudiar nuestra Biblia, mis queridos hermanos. El error tiene 1000 disfraces. Y si nosotros no estudiamos por nuestra cuenta, con un estudio concienzudo, basado en fuentes fidedignas y con la guía del Espíritu Santo en nosotros completamente en un espíritu de humildad y deseo de aprender, es entonces cuando el Espíritu Santo nos enseñará y nos guiará toda verdad y nos llevará a los pies de Cristo, porque nosotros estamos llamados a ser restaurados, a ser redimidos, pero según los términos del Espíritu Santo, que nos guía a Cristo. Y la obra del Espíritu Santo es ponernos a nosotros primero en nuestro lugar, como seres pecadores, que necesitamos un sacrificio de sangre perfecta para que podamos ser tenidos por dignos para pasar en el juicio como sin pecado. Y eso es solamente a través del sacrificio de Cristo. Y solo Cristo nos puede dar a nosotros esa garantía de que podemos permanecer de pie en ese juicio que pronto comenzará, pronto, para nosotros, los que vivimos en esta tierra. Nosotros no presenciaremos físicamente ese juicio, pero nuestro nombre sí. Y debemos prepararnos. Y que el Espíritu Santo haga una obra eficaz. Y que nuestra vida sea una copia del ministerio de Jesús, por poder del Espíritu Santo, como Jesús lo tuvo en esta tierra. Ayudar a los demás, amar a nuestro prójimo, perdonar, ser bendición, ser ayuda, ser consuelo para los demás. Esa es la obra eficaz del Espíritu Santo. Que Él pueda grabar en nosotros lo que Cristo hizo en esta tierra para que podamos tener ese carácter perfecto. Amén. Que a nosotros se nos promete como una obra eficaz. Hermano, hay Sí, algo de lo que usted está comentando sobre esta, de poder llamar la atención a muchas personas que están tan equivocadas y muchas veces a lo mejor no creen que lo que están haciendo es perfecto y lo están haciendo de la mejor manera. Pero también podemos leer lo que está ahí en la lección y dice nuestra elevada vocación en el libro Nuestra elevada vocación, en la página 203, y el que lo pueda leer, qué bendición, porque el Señor en toda parte nos da la luz para que nosotros nos demos de cuenta en qué estamos equivocados. Si nosotros no escudriñamos las sagradas escrituras y nos vamos por lo que nos dicen los hombres, es donde más fallamos. Así que debemos abrir la palabra del Señor, el espíritu de profecía y estar en oración constante para que el Señor abra nuestro corazón y podamos tener entendimiento de lo que podamos decir y no nos equivoquemos, porque como humanos nos equivocamos, pero si estamos de la mano del Señor, el Espíritu Santo nos guiará. Gracias, hermano, por esa reflexión. Amén. Nosotros tenemos que pensar que en el final del tiempo tenemos que ser luz. Amén. Nuestra misión es iluminar el camino a los demás. Pero no podemos ni llegaremos a ser luz si primero no estamos en contacto con la luz verdadera, que es Cristo. Y cuando Cristo en nosotros nos llene de su gracia, de su presencia y de su poder a través del Espíritu Santo, entonces recién seremos bendición a los demás. Amén. Hagamos el bien sin mirar a quién, como dice el refrán. Que el Señor les bendiga, Señor les guarde y nos mantenga siempre en nuestra mente en Cristo y que solo Cristo pueda ser una guía para nosotros. Hermano José Antonio.
Queridos hermanos, el estudio de hoy está iluminado por dos palabras: redención y pecado. La redención es obra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, con su sangre en la cruz, su muerte, nos dio la salvación. Pero el pecado ata a los seres humanos para que no puedan, con esa libertad que hemos dicho, aceptar esa redención. Entonces, ¿cuál es nuestra misión, queridos hermanos? Lanzarnos anunciando el Evangelio, que es con la palabra de Dios, el anuncio de Jesucristo, rompe las ataduras de nuestros hermanos. Entonces nosotros estamos llamados a liberar a los que el Señor ponga en nuestra vida, que por culpa del pecado la gente no puede responder con libertad a esa gloria, pero estamos nosotros, somos como soldados de Cristo, como liberadores, para con la palabra de Dios ayudar a nuestros hermanos a quitar los lazos de muerte que tienen por causa de esa segunda dimensión del pecado que tenemos todos, y dar esa libertad de la redención de Jesucristo y la salvación eterna. Amén. Amén. Amén, amén, Que el Señor nos bendiga. Amén. Todos. amén. Que el Señor nos guarde Gracias, y nos proteja. gracias. Esta lección nos trae tantas enseñanzas Así que es. apenas esto es así una pincelada, Apenas. Pero Y el tiempo se nos va nosotros- rápido, porque la verdad que el tiempo pasa volando. pero nosotros debemos profundizar en el estudio en cada día. Así que Amén. gracias, hermano Gerardo, gracias, hermano Amén. José Antonio. Que el Señor le bendiga.